En marzo de 2001, este hombre conoció a un ingeniero de Berlín, lo llevó a su casa y lo mató. En los meses posteriores, y con el previo consentimiento de la víctima, el asesino comió su carne. Sabe a cerdo. Quizás el sabor es un poco más fuerte. Fue un crimen que conmocionó al mundo. Se trata de uno de los primeros casos de los que se ha conocido como canibalismo sentimental. Revela un lado de la sexualidad humana inconcebible para la mayor parte de la gente. Mi nombre es Armin Maives. Soy ingeniero informático y nací en 1961. Soy de Rotenburg, Alemania. Maté a un hombre, lo descuarticé y me lo comí. Desde entonces siempre está conmigo. Entrevista con el caníbal de Rotenburg. La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rotenburg, Alemania, hizo una visita inesperada a esta solitaria granja. La policía acudió alertada por un joven estudiante austriaco. Según el chico, el dueño de aquella casa había matado y devorado a otro hombre y buscaba en internet una nueva víctima dispuesta a sacrificarse. La policía registró la casa durante más de 1 hora y media. En la cocina encontraron un congelador con un falso fondo. Dentro había paquetes de carne de cerdo, según el sospechoso. Pero aquella carne no era de cerdo, era la carne de este hombre. Otros restos humanos fueron hallados en el jardín. Una calavera, algunos huesos y varios órganos internos. Una prueba más del crimen atroz que allí se había cometido. Nadie podía negar la evidencia. De hecho, Maives había grabado en vídeo cada detalle de la matanza. Algunas partes de la grabación eran inquietantes. Quizá lo que más me impresionó fue el momento en que le amputa el pene. Como hombre es inevitable sobresaltarse. Es algo automático, igual que cuando le corta el cuello. En ese punto ya sabes que no hay vuelta atrás, que esa persona está muerta. Es realmente perturbador. El vídeo fue una pieza clave para la acusación. Demostraba que Maives había asesinado a su víctima para satisfacer su apetito sexual. En mayo de 2006 fue acusado de asesinato y condenado a cadena perpetua por un tribunal de Frankfurt. Desde su celda, Maives nos cuenta en exclusiva los detalles de aquella fatídica noche. Nos explica que estaba atormentado por su pasado y que sus circunstancias le llevaron a descuartizar a un hombre para comérselo. Esta es la primera vez que un equipo de televisión tiene acceso al lugar del crimen. La casa donde Maives asesinó a su víctima es la misma casa en la que pasó varios meses comiendo su carne. Comía la carne como si fuera ternera o solomillo. La acompañaba de vino tinto y patatas. Era muy importante para Maives comer aquella carne. Las fotos y los vídeos domésticos, muchos de ellos inéditos, desvelan más datos sobre aquel hombre, el caníbal más famoso de Alemania. If Hollywood's Hannibal Lecter thrilled you, the true story of the real cannibal will sicken you. Die bizarre Geschichte des Kannibalen von Rotenburg hat vor einem Jahr selbst Hartgesottene schockiert. Lejos de España, el llamado caníbal de Rotenburgo va a pasar en prisión el resto de sus días. La justicia alemana... En el año 2000, Armin Maives puso un anuncio en internet. Contactó con Bert Brandes, un ingeniero de Berlín dispuesto a sacrificarse. Poco después se conocieron. Llevábamos un tiempo escribiéndonos correos y hablando a través del chat. Desde enero, más o menos. Ya habíamos concretado todos los detalles. Bern tenía ideas extravagantes y me dio algunas directrices sobre cómo llevar a cabo el plan. Cuando le vi bajar del tren, yo estaba nervioso y muy excitado. Esta es la habitación donde se llevó a cabo el sangriento asesinato. En este lugar es donde el señor Maives descuartizó al señor Brandes. Antes de comerte un cuerpo, evidentemente, tiene que estar muerto.
El señor Bradbes puso su pene sobre la mesa y a continuación el señor Maives lo cortó con un cuchillo. Entonces profirió un grito estremecedor, aunque relativamente corto. Duró 20 o 30 segundos. El grito que lanzó Bradbes fue realmente horroroso. Y después de medio minuto, más o menos, se terminó. La sangre brotaba de la herida abierta como si fuera una fuente. La víctima disfrutaba al ver cómo brotaba la sangre de su propio cuerpo. Es un espectáculo horrible. Se ve en el vídeo. Maives pasará el resto de su vida en el centro penitenciario de alta seguridad de Kassel, junto a otros 500 reos. Pero esta prisión no es una institución para enfermos mentales. El profesor Bayard, psiquiatra y testigo pericial en el juicio, ha declarado que Maives no supone un peligro para la sociedad, ya que tiene control sobre sus actos. Armin Maives sufría un trastorno mental severo conocido como parafilia. Sin embargo, era perfectamente capaz de controlar sus impulsos. Armin Maives llevaba una doble vida. Es el ejemplo perfecto de ese tipo de personas. Navegaba en velero con sus amigos y era un vecino amable. Pero, por otro lado, era un monstruo capaz de comer carne humana. El Maives de los medios es irreconocible para sus más allegados. Era un hijo ejemplar que cuidó de su madre enferma hasta el día de su muerte. Para él era muy duro tener que cuidar de su madre, pero lo hizo por amor. Nicole, vecina de Maives, llegó a ser una gran amiga suya. Él solía cuidar de sus 4 hijos. Venía a mi casa con frecuencia para cuidar a mis hijos, y ellos lo pasaban muy bien con él. Yo tenía plena confianza en Armin. Y a pesar de todo lo ocurrido, volvería a confiarle el cuidado de mis hijos. ¿Cómo pudo Maives convertirse en el caníbal de Rothenburg? ¿Cómo fue capaz de cometer un crimen cuyas imágenes resultan imposibles de ver para muchos? ¿Y qué tipo de persona era Brandes, su víctima? ¿Por qué se sacrificó voluntariamente para satisfacer las depravadas fantasías de otro hombre? Armin Maives tuvo una infancia tranquila. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos en Essen. Pero pasaba los fines de semana y los días festivos en esta casa de Rothenburg. Construíamos casas en los árboles, jugábamos a indios y vaqueros. Todo era muy divertido. También cortábamos leña. Para mí fue una época realmente maravillosa. Maives era como la mayoría de los niños de su edad. De pequeño amaba los animales y la vida en el campo. Sin embargo, al cumplir los 8 años, toda su felicidad se esfumó. A finales del verano de 1969, Maives estaba jugando con los niños de la casa de al lado. De pronto, escuchó cómo se alejaba el coche de su padre. Fue el peor momento de mi vida, el día que mi padre nos abandonó. Se subió al coche y se fue. Yo corrí tras él. Quería detenerle. Grité y le llamé, pero él siguió conduciendo. Ni siquiera redujo la velocidad o miró por el espejo retrovisor. Aquello fue muy traumático para mí. Sus 2 hermanos mayores se marcharon poco después. Maives los echaba de menos a los 3, desesperadamente. De pronto era el único hombre de la casa. En aquel momento me sentía responsable de mi madre. Esa carga que yo asumí era muy pesada. Y me hubiese gustado compartirla con un hermano pequeño. Siempre había querido tener uno. Quería mostrarle el amor y el afecto que mi hermano mayor me había mostrado a mí. Sin embargo, la madre de Armin Maives tenía 50 años. Y él sabía que aquello era imposible. Después de 3 matrimonios fracasados, ya no se planteaba iniciar otra relación. Se volvió muy huraña. Seguramente creía que si empezaba otra relación, acabarían dejándola de nuevo.
Cuando su padre se marchó, vació las cuentas bancarias. Para su madre, Waltraud Maibes, aquello supuso una lucha emocional y financiera. Lloraba mucho. No sabía cómo íbamos a salir adelante. Ella dejó de relacionarse con la gente. No tenía contacto con nadie en el pueblo. Pasaba las 24 horas del día encerrada en esa bonita casa. Waltraud Maibes se inventó una vida de fantasía. Se veía a sí misma como la dama de una mansión y su hijo Armin interpretaba el papel de sirviente. Solían disfrazarse con ropas medievales y decoraban las 36 habitaciones de la casa. Todo estaba siempre dispuesto para visitas que nunca llegaban. Aquí es donde la madre de Maibes pasaba la mayor parte del tiempo. La habitación está hecha un desastre, pero en su día estaba muy aseada y limpia. Waltraud era una mujer muy dominante, o eso se deduce de lo que Maibes ha contado. Y él era de esa clase de hombres que se dejan dominar fácilmente por sus madres. Ella le manipulaba, en todos los sentidos, y él accedía a ello. Su madre quería lo mejor para él, pero en cierto modo también dirigía su vida. Quiso ver sus sueños realizados en él. El joven Maibes vivía retirado en su mundo de fantasía. Su único consuelo era un amigo imaginario, un hermano que siempre estaba a su lado. Cuando alcanzó la pubertad, esa necesidad y esos sentimientos adquirieron tintes sexuales. El hermano imaginario se convirtió por primera vez en un objeto de deseo. Fue su primera fantasía homosexual. Con el paso de los años, la fantasía fue evolucionando. Y en mi mente yo iba añadiendo cada vez más ingredientes. Me imaginaba con algún chico que me gustara y me agradaba pensar que era mi hermano. Quería sentirse muy unido a alguien, una persona que formase parte de él. Y entonces pensé que para que fuera una parte de mí, tendría que comérmelo. Armin Maibes siempre fue un chico solitario. Cuando alcanzó la pubertad, empezó a enamorarse como cualquier otro chico. Pero no le resultaba fácil relacionarse. Y esos enamoramientos acabaron convirtiéndose en algo más, en el deseo de devorar a alguien para que siempre le acompañara. Tal vez eso acabaría con su soledad. Pero nunca consideró la posibilidad de obligar a nadie a someterse a esa fantasía. La persona en cuestión debía entregarse voluntariamente. Si no, no tendría sentido. La clave de todo aquello era que aquella persona debía estar dispuesta a sacrificar su vida para poder vivir en mí. O así es como yo lo veía. Armin escogió una forma muy particular de fetichismo. El deseo de crear un vínculo, de lograr consuelo, se consigue a través del contacto con el fetiche. En este caso, el fetiche era carne humana, la carne de una persona que conoce y que le gusta, alguien que quiere, de forma voluntaria, ser devorado por él. De adolescente, trabó amistad tanto con chicos como con chicas. Pero nunca pudo liberarse de aquella fantasía recurrente, la de matar y comerse a un chico por el que sintiese una atracción sexual. Aquel pensamiento le abrumaba, hasta que tomó una decisión que cambió su vida, al menos de forma temporal. Maibes se enroló en el ejército y poco a poco fue ascendido. Los hombres que tenía a su cargo confiaban en él, y por primera vez en su vida se sintió aceptado por sus compañeros. Unirse al ejército también le dio la oportunidad de irse de casa, de vivir su propia vida lejos de su madre. Sus fantasías se aplacaron, y durante 10 años apenas fue consciente de ellas. Venció la soledad con un trabajo. Y creo que fue la dedicación al trabajo y también el cansancio lo que le distrajo de la idea de comerse a otra persona. En el ejército, su autoestima aumentó y reunió el valor suficiente para llamar a una agencia matrimonial.
Esta le puso en contacto con una mujer llamada Petra. Comenzaron a salir y estuvieron a punto de casarse. Pero finalmente su relación se rompió. Por un lado, yo quería estar con alguien, pero nunca encontré a la mujer adecuada. Rompí el compromiso pensando, yo no necesito esto. Incluso en la edad adulta, le resultó difícil escapar de la influencia de su madre. Tenía una casa grande y soñaba con llenarla de gente. Quería tener una familia numerosa. También puede que influyera la idea que ella tenía de la nuera ideal. Según cuenta Armin, su madre siempre encontraba alguna pega a las mujeres que él llevaba a casa. A pesar de sus esfuerzos, Maives nunca logró convertirse en soldado profesional. Abandonó el ejército después de 12 años y volvió a casa, con su madre. Valtrad Maives nunca se recuperó del accidente de tráfico que había sufrido en 1996 y su hijo se hizo cargo de ella. Cuando me iba de su habitación, enseguida me llamaba o golpeaba el suelo con las muletas. Me pedía algo cada 5 minutos, que le llevara té, que le hiciera sopa. Era agotador. 3 años después, Valtrad Maives falleció. Sufrió un infarto por la noche. Se había quejado de un dolor en el brazo el día anterior, pero no me pareció importante. Le di una aspirina, le subí el desayuno como siempre y le pregunté si quería que la llevara al médico. Me dijo que no, que estaba bien, así que me fui a trabajar. No creí que fuese grave. De algún modo, la muerte de su madre supuso un gran alivio para él. Por fin se liberó de la responsabilidad de cuidarla, de ser lo que ella pretendía que fuese. Ahora era libre de hacer lo que quisiera, incluso de profundizar en su lado oscuro, un lado que llevaba años sin explorar. Cuando murió su madre, murió también la última persona que podía controlar a Maives. Estaba solo, en una casa enorme, y a partir de entonces perdió el control. Se conectaba a Internet cada noche y llegó a conocer a más de 400 personas, muchas de ellas con ideas caníbales y también posibles víctimas. Internet le sirvió para crear su segunda vida, una vida secreta. Tras la muerte de mi madre, tuve la oportunidad de conocer a través de Internet páginas que hablaban de la muerte. Encontré páginas y chats sobre el canibalismo. Eché un vistazo y pensé que hablaban solo de fantasías, pero había tantos anuncios que no daba crédito. Algunas personas querían ser comidas y buscaban a alguien que lo hiciera. Maives no tardó en contestar a algunos anuncios. Incluso se citó con los hombres que los habían publicado. Mi primer encuentro fue con un cocinero. En nuestras citas cada uno asumía un rol. Fantaseábamos con la idea de que yo me lo comiera. Nos vimos varias veces en hoteles. Uno de los hombres incluso quería que etiquetara las partes de su cuerpo como si fuesen trozos de carne. Yo escribía los nombres en papeles. Después los iba fijando sobre su cuerpo con alfileres. Aquello lo excitó muchísimo. Maives me habló de todas las personas con las que se había citado antes y después de conocer a Brandes, su víctima. Sus relatos eran impactantes. Algunos querían ser asados a la barbacoa igual que un pollo, y otros deseaban que los golpeasen con un martillo para luego ser descuartizados. Pero ninguno era adecuado. Ninguno estaba dispuesto a llevar a cabo su fantasía. Hasta que apareció Brandes. Al igual que Maives, Bert Brandes tenía muchas cicatrices del pasado. Cuando tenía 5 años, su madre se había suicidado.
Su padre se negó a hablar de ello. Y cuando Brandes le confesó su homosexualidad, la relación entre ellos se rompió. Hay similitudes entre Armin Meiwes y Brent Brandes. Cuando eran niños, no recibieron la atención necesaria de sus padres. No tuvieron la sensación de ser queridos por lo que eran, sino por lo que debían ser. Eso repercutió en su confianza y en su percepción de las emociones. Por fuera, Brandes parecía un ejecutivo de éxito. Pero había otra persona en su interior, un aventurero sexual. En 1995, conoció a un antiguo chapero en la estación berlinesa de Bahnhof Zoo. Se llamaba Jim. Quería experimentar el dolor. Le gustaba esa sensación y quería que le hiciera daño, sobre todo en los pectorales y en la zona genital. Pero lo que realmente deseaba era que le arrancara el pene de un mordisco. Un día me dijo: apoya el cuchillo en mi pene. Así que lo hice. Sostuve el cuchillo en esa posición durante unos segundos. Y en ese momento se excitó tanto que llegó a decirme: por favor, córtalo, córtalo. Bernd Brandes quería sacrificarse. Y cuando sacrificas algo, ese algo ha de tener cierto valor. Para él lo más valioso que tenía eran sus genitales y su propio cuerpo. El deseo de ser devorado era tan importante para él que ya no le bastaba con imaginarlo. El señor Brandes me ofreció unos $10.000. O puede que más. Me ofreció todo su equipo informático, su coche, todo lo que hubiera en su piso, todas sus pertenencias, a cambio de que yo mordiese o le cortase la zona genital. Me dijo: Manu, pon tú la cifra, o pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Cuando me encontré con el anuncio que había publicado Bernd Brandes, le contesté enseguida. El titular era algo así como cena o tu cena. Y el texto decía: te ofrezco la oportunidad de comerme vivo. Quien lo desee de verdad necesitará una víctima. Meiwes encontró en Brandes a la víctima ideal, alguien cuyas fantasías complementaban las suyas. Y aunque era evidente que Brandes estaba algo confuso, sí tenía clara una cosa: el deseo de que otra persona le infligiera un gran dolor. Juntos, Brandes y Meiwes formaron una pareja tan diabólica que hoy en día uno está muerto y el otro pasará el resto de sus días en prisión. El 9 de marzo de 2001, a las 8:44 de la mañana, Bernd Brandes cogió un tren en la estación berlinesa de Bahnhof Zoo. Poco después, Armin Meiwes abandonaba su casa en Rothenburg para recogerlo en la estación de Kassel. El tren llegó a las 11:14, creo, y yo estaba esperándolo en el andén. Y entonces él se bajó. Iba con una gorra de béisbol, chaqueta, vaqueros y una camisa oscura. Y llevaba una bolsa de plástico en la mano. Había mucho jaleo en la estación, así que fuimos directamente a mi coche. Y en cuanto salimos del pueblo, empezó a tocarme. Una hora después llegaron a Rothenburg. Ambos habían acordado que Meiwes lo grabaría todo en vídeo. Llegamos a casa y fuimos directamente al salón. Empezamos a desnudarnos y me dijo que lo hacía para que yo pudiese admirar mi cena. Meiwes entró en la casa con Brandes. Atravesaron el recibidor hasta el comedor. Entonces, después de pasar por el salón, fueron directos al invernadero. El invernadero da a la calle.
En el momento en que comenzó aquel ritual sangriento, las persianas estaban subidas y Brandes comenzó a desnudarse. Tenía buen aspecto, un cuerpo atlético tal y como yo esperaba. Era un hombre guapo, maravilloso. Entonces ambos vinieron hacia aquí, subieron a la segunda planta, a la habitación donde se llevó a cabo la matanza. Ese fue el escenario de aquellos horribles acontecimientos. Ya estamos llegando. Aquí está la cama donde Brandes y Maives hablaron. Se desnudaron y se tumbaron. Después comenzaron los juegos sexuales. Sí, mantuvimos relaciones porque él quería hacerlo. Pero realmente no disfrutó del sexo. Me dijo, no podrás llevar a cabo nuestro plan. Eres demasiado débil. No puedes infligir la clase de daño que yo deseo. Lo que quería era experimentar el éxtasis supremo, que para él era ser comido vivo. Era el placer más intenso que podía imaginar. Pero cuando se presentó la situación, Maives fue incapaz de cortarle la carne, así que Brandes decidió regresar a Berlín. Sin embargo, según las declaraciones de Maives, su víctima cambió de idea en la estación. Pararon en una farmacia y compraron somníferos y medicinas para la tos. Si Brandes estaba lo suficientemente drogado, quizás Maives podría cortarle el pene. Poco después, los dos regresaron a esta horrible habitación. Hay un gancho en el techo donde Maives colgó el cuerpo de Brandes. Y en esta zona podemos ver todavía las marcas que indican que aquí había una mesa. Aquí fue donde Maives tendió el cuerpo de Brandes. Debían de ser sobre las 6:15, las 6:30 de la tarde, cuando me dijo, no puedo más, córtalo ya. En un momento dado, Brandes dijo, córtame el pene. Brandes quería alcanzar un orgasmo supremo, el máximo orgasmo que nunca hubiese experimentado. Y para eso tenía que destruir su propio cuerpo. Su deseo era ser desmembrado y que alguien le cortara el pene. Habíamos hablado de los detalles previamente, incluso de la cámara. Debía estar encendida porque él quería verlo todo. Quería ver cómo le realizaba la amputación. Pero no funcionó. El cuchillo no estaba lo bastante afilado y Maives tuvo que ir a por otro. Lo intentamos por segunda vez y todo fue mucho más rápido. Solamente me llevó un par de segundos y unos cuantos cortes. Entonces profirió un grito espantoso. Pero no duró demasiado, unos 20 o 30 segundos. Y entonces dijo, todo está oscuro, tengo que sentarme. Unos segundos más tarde me aseguró que ya no le dolía. Estaba sorprendido porque esperaba más dolor. Quería experimentar un dolor tan fuerte que lo matara. Algo que su cuerpo no pudiese soportar. Quería destruirse a sí mismo. Obviamente chilló. Estaba al lado de la mesa y dio un salto hacia atrás. Sangraba mucho, pero después de 30 segundos dejó de gritar y dijo, ya no me duele. Ya no sentía dolor. De hecho, aseguró que no sentía nada. Además, se puso muy contento al ver cómo brotaba la sangre. Es espantoso, pero así fue. Me dijo, ahora córtalo en dos. Así que corté el pene en dos mitades y me las llevé al piso de abajo, a la cocina. Primero lavé las dos partes y las escaldé. El agua tardó un poco en hervir. Después lo sazoné. Le eché sal, pimienta y un poco de ajo en polvo.
y lo freí. La carne estaba tan fresca que se encogió en la sartén. Aquello no era comestible. Traté de no tomarme mucho tiempo en prepararlo todo, porque pensé que con semejante herida no iba a tardar mucho en desmayarse. Sin embargo, él no se sentía débil e intentó comérselo. Le decepcionó comprobar que no era comestible. Hacia las 9 de la noche, Brandes dijo que tenía frío. Maives le preparó un baño de agua caliente y pasaba a verle cada 15 minutos. Mientras Brandes se desangraba, Maives estaba en la cama leyendo un libro de Star Trek. Se metió en la bañera. Estaba muy contento y miraba cómo brotaba la sangre de la herida como si fuese una fuente. Después de 2 horas y media, oí que me llamaba. Pero seguía igual de feliz que al principio, aunque cueste creerlo. Estaba muy contento de verse tendido en medio de su propia sangre. De vez en cuando abría el grifo y me volvía a llamar. Subí y me dijo que quería salir de la bañera. Pretendía salir por su propio pie, pero al hacerlo se desplomó. Cayó al suelo inconsciente. Maives sostiene que arrastró a Brandes hasta el piso de arriba. Estuvo semi-inconsciente las horas que siguieron. Antes de morir, estaba ahí tumbado mirando al techo. De pronto se dio cuenta de que aquello no era lo que esperaba. Murió solo e infeliz. A eso de las 2 de la madrugada, escuché cómo se tropezaba en la planta de arriba. Se había caído junto a la cama. Intentó levantarse, pero volvió a desplomarse. Y ya no volvió a despertar. Yo no sabía qué hacer. Empecé a rezar y después le besé en la boca. Entonces cogí un cuchillo, como puede verse en el vídeo, pero no sabía muy bien qué hacer con él. Cogí el cuchillo y me quedé parado, y enseguida lo volví a dejar. Le besé de nuevo y otra vez cogí el cuchillo. Lo coloqué junto a él y seguí rezando. En ese momento estaba muy confundido. Estaba completamente desubicado y era incapaz de reaccionar. No sabía si debía rezar a Dios o al diablo. Y rogué a Dios que me perdonara. Entonces cogí el cuchillo y lo apreté entre mis manos con fuerza. Al principio estuve dudando y finalmente le corté el cuello. A Maives le resultaba muy duro hablar del propio acto de matar. Creo que aquello no era parte de su deseo. Él deseaba satisfacer sus fantasías, pero no se había planteado el asesinato. Maives realmente no quería acabar con la vida de nadie. Para él fue muy duro usar el cuchillo para matar a un ser humano. Pero cuando habla de cómo lo descuartizó y lo preparó para su consumo, se le ve bastante tranquilo. Maives sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había encontrado páginas en Internet con instrucciones sobre cómo descuartizar a una persona. Llevaba toda su vida esperando este momento. Cuando ya estaba muerto, separé la cabeza del resto del cuerpo. Todo ocurrió en la misma habitación donde había llevado a cabo la matanza. Después colgué el cadáver del techo. Extraje sus órganos y corté su cuerpo por la mitad. Vertí agua hirviendo sobre ambas mitades y las lavé con cuidado.
En este congelador había partes del cuerpo de Brandes que Maives había seccionado. Estaban almacenadas y congeladas. Y de cuando en cuando Maives sacaba algún trozo para comer. Aún se ven las marcas que hizo la policía al abrirlo. La carne, los restos de Brandes estaban muy bien escondidos. Es aterrador. Este es el lugar donde los guardaba. El mismo Maives fabricó un falso fondo en el congelador para esconder la carne humana. Había carne de ternera y de cerdo, y debajo estaban los restos de Brandes. La cocina está igual que siempre. Siguen los mismos fogones en los que se cocinaron platos normales. Y también las partes del cuerpo de Brandes. Cada vez que Maives quería comer la carne de Brandes, bajaba aquí a prepararse. Ahora el lugar parece bastante abandonado, pero antes estaba muy limpio. Ahí se ven los fogones y el fregadero. Fue en esta mesa donde Maives comió la carne de Brandes. Cogía su mejor vajilla de la alacena que hay ahí detrás y la colocaba sobre la mesa. Encendía unas velas, sacaba un buen vino tinto, preparaba la comida y comía los restos de Brandes. Para mí esas comidas eran una ocasión muy especial. Me preocupaba mucho de decorar la mesa. Ponía velas bonitas. Y usaba mi mejor vajilla. Un día freí un trozo de su espalda, preparé unas patatas princesa y también hice unas coles de Bruselas para acompañar la carne. Después de cocinarlo todo, me lo comí. El primer bocado, evidentemente, me supo raro. Sentí algo que no puedo describir. Llevaba más de 40 años esperando ese momento, soñando con ello. Y por fin tenía la sensación que estaba buscando. Había alcanzado una conexión perfecta e íntima a través de su carne. La carne sabe a cerdo. Quizá el sabor sea un poco más fuerte, pero realmente no creo que nadie notase la diferencia si la probase. La verdad es que sabe muy bien. 2 días después de la desaparición de Brandes, su novio alertó a la policía. Pero Brandes había borrado todos los archivos de su ordenador y no había ninguna pista. Sin embargo, Maives había perdido el control de sus fantasías. En los meses siguientes, siguió navegando por la red, decidida a encontrar una nueva víctima. En marzo de 2001, Armin Maives asesinó a Bert Brandes, un ingeniero informático de Berlín. A lo largo de varios meses, consumió más de 20 kilos de su carne. Pero aún así, siguió fantaseando con comer carne humana. La carne de alguien a quien conociera, de alguna persona que le importara. Buscaba en internet a una víctima dispuesta a sacrificarse. Un joven austríaco le envió un correo electrónico preguntando a cuántos chicos había matado. Y Maives respondió: se puede decir que tengo experiencia, no serías el primero. El chico informó a la policía. 5 meses después aparecieron en la casa de Rothenburg con una orden de registro. 6 policías entraron en la casa y cuando llegaron a la cocina descubrieron el congelador. Después de comprobar el contenido, una policía le preguntó directamente a Maives: ¿qué clase de carne tienes en el congelador?
Y él respondió, es carne animal, carne normal. Ella le miró seriamente y dijo, soy ama de casa y sé que esta no es carne normal. Además de varios paquetes de carne incautados para su posterior análisis, la policía confiscó otras pruebas incriminatorias. El ordenador de Maives, una cámara de vídeo con numerosas cintas, 3 cuchillos, un hacha y un delantal de carnicero. Descubrir la verdad era solo cuestión de tiempo. Esa misma tarde, Maives llamó a su abogado, Harald Ermel. Me llamó y me preguntó si podía representarle en un caso que le concernía a él personalmente. Le respondí, no hace falta ni que lo preguntes. ¿De qué se trata? Es un caso de violencia, contestó. Al principio pensé, bueno, el señor Maives no es ningún extremista. No sabía qué pensar. No me parecía una persona violenta. Le dije, ven a verme y hablaremos. Entonces continuó. Hay algo más. ¿El qué? Y fue cuando soltó. ¿Me representaría si hubiera matado a alguien? Cuando me dijo que había matado a una persona, lo primero que pregunté fue, ¿dónde está? ¿En el congelador? Sí, dijo, maté a un hombre, lo descuarticé y me comí sus restos. Esa fue nuestra primera conversación. La historia no tardó en salir a la luz. He describes eating his victim as like taking Holy Communion. Rothenburg, una pequeña ciudad de Alemania, parecía un escenario poco probable para un crimen tan extravagante. Le dije que todo aquello se le iba a venir encima de un modo brutal. Los medios iban a volverse locos. La gente jamás entendería lo que había pasado. Y él tendría que soportar todo eso. Pero era plenamente consciente de ello. El caso planteó un serio problema para el sistema judicial alemán. No existe ninguna ley contra el canibalismo en Alemania. Y como demostraba el vídeo, Brandes fue una víctima voluntaria. Dada la naturaleza consensuada del crimen, Maives fue condenado a 8 años y medio de cárcel por homicidio. Pero tras la apelación de la acusación y la celebración de un nuevo juicio, terminó siendo condenado por asesinato. El vídeo fue clave para la acusación, ya que demostró que Brandes seguía vivo cuando Maives le cortó el cuello. Aún así, las imágenes son tan duras que el jurado solo pudo ver 19 minutos de un total de 4 horas. La mayoría de personas que vieron el vídeo sufrieron las consecuencias. Muchos tuvieron que ir a terapia después de aquello. Y no solo por las escenas en las que se ve cómo corta carne humana. Es una grabación muy triste. Sabes que hay alguien que va a morir y la forma en la que lo hace supera los límites de lo imaginable. Pero Maives no parece arrepentirse de lo que hizo. No creo que podamos hablar de arrepentimiento. Pero me parece que Maives empezó a darse cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Es un proceso lento. Quizás nunca llegue a arrepentirse de haber descuartizado y devorado a Brandes, aunque puede que sí se arrepienta de haberlo matado. Para los que conocen el caso más de cerca, sigue habiendo una duda imposible de resolver. ¿Consiguió alguna de aquellas 2 personas satisfacer sus fantasías? Uno, la de devorar a otro hombre, y el otro, la de ser devorado. Aquellos hombres tenían una especie de contrato. Brandes quería que Maives le cortara el pene, pero eso no formaba parte de la fantasía de Maives. Matarle tampoco formaba parte de esa fantasía, aunque tuviese que descuartizarlo si quería comer carne humana. Creo que no fue lo que ninguno de los dos esperaba. He intentado apartar esos recuerdos, empujarlos al fondo de mi mente. Intento recordar solo los días felices, los buenos momentos que pasé con él. Así es como quiero recordarlo. Ahora soy consciente de que lo que hice estuvo mal.
que ese modo de actuar nunca podría ser el correcto. No debes tratar de hacer realidad ciertos deseos o fantasías. Y aquello con lo que sueñas solo debe ser eso, un sueño. Incluso después de haber hecho lo que hice, yo pensé que había cumplido mi sueño. Pero ahora sé que eso jamás puede ocurrir.